Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes como siempre a través de esta plataforma de Multiplicándonos en su podcast y además teniendo la participación siempre le doy la bienvenida a José Luis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Obed? Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas para la hora que nos vean. Es un gusto poder estar con ustedes de nuevo, como todos los miércoles y listos para empezar con mucha emoción. Tú mereces prosperar. Nuestro podcast, José Luis, se ha vuelto único. Y me encanta la idea de que en la noche o no sé, incluso en la madrugada nos están viendo. Hay un review constante. Y si me permites, antes de empezar, quisiera hacer un reconocimiento, un saludo a algunos de nuestros amigos. No alcanzaría a todos en este momento, pero si gustas por partes. Perfecto, adelante por favor. Voy a empezar con Venezuela porque hay varias ciudades, por ejemplo, Carabobo, Mérida, Ciudad Bolívar, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto Piruti, Opata, Maracay, Cumaná, Caracas, Altagracia de Oritucuáurico, Guayana, Barcelona, San Antonio de Táchira, San Antonio de los Altos, Carupano, Chivacúa, Tinaquillo, Cojedes, Guadalito, Aquiragua, San Fernando de Apure, Valencia, Guarenas, Carora, Tacuyito, en fin. Un sinfín de ciudades que la verdad yo estoy muy agradecido porque además quiero decirte que hoy cumplimos 2000 seguidores como comunidad de multiplicados. Excelente, excelente. Y aprovechamos para que invitarles a todos a que nos sigan, o sea, que le pongan ahí seguir, porque así ustedes van a recibir notificaciones de cada nuevo material que estemos subiendo. Entonces, no se lo deben de perder y por eso les pedimos a que le den ahí siguiendo, pues, si son tan amables. Por supuesto. Oye, y no ponemos, si nos dedicamos a mencionar a todas las ciudades de las que hemos recibido comentarios, está bien, un like, como se llame, yo creo que nos acabaríamos el programa Sí, solamente reconociendo a la gente. Tienes sí. más a quien reconocer, ¿verdad? Mira, si quieres otros dos nada más. Perú, de Guarmey, Lima, Trujillo, Tacna, Chiclayo, Tarapoto, Iquitos. Interesantes ciudades. Y en Honduras, Choluteca, San Pedro Sula y Tegucigalpa. Muchas gracias. Y al rato vamos a reconocer Claro que más sí. a otros países también. Claro que Muy sí. bien, pues estamos listos para empezar. Comenzamos. Pues durante todas estas sesiones que he estado presentando todo este material, como ustedes se dan cuenta, es un material que está relacionado con la Biblia. Cuando se habla de la Biblia, la gente inmediatamente piensa en religión. Pero la realidad de las cosas es que cuando la Biblia se escribió, nadie pensó en que iba a ser un libro que se iba a utilizar para una determinada religión. Digo esto porque en sus escritos hay una gran sabiduría, enorme sabiduría, y mucha gente, repito, en cuanto oye Biblia, inmediatamente se cierra, no quiere escuchar. Y desafortunadamente con ello se pierde de toda esta sabiduría profunda que hay en ella. La Biblia es un libro que ha trascendido las épocas y las tecnologías con ediciones continuas que no paran y que se ha ubicado bajo diferentes mediciones como el más vendido y distribuido en toda la historia de la humanidad. Es la Biblia a la que también se le reconoce como la palabra de Dios. Se estima que la Biblia completa ha sido traducida a 700 idiomas y dialectos a lo largo del tiempo. Y de acuerdo a la compañía de los récords Guinness, de la Biblia se han vendido alrededor, imagínense, de 5,000 millones de copias. La Biblia ha sido, por supuesto, motivo de debate a lo largo de los siglos por varios factores. El primero de ellos es que entre la escritura del primer libro, el Génesis, y el último libro, el Apocalipsis, pasaron 1500 años. Fue escrita en diferentes lugares y culturas. Las historias, metáforas y referencias culturales pueden a veces resultar no fáciles de entender por el contexto histórico y cultural en el que se escribieron sus libros. También es un libro profundo, con un lenguaje no común, y esto ha impedido la comprensión plena de ciertos pasajes y enseñanzas. Hay quien lee 2 o 3 páginas y no comprende lo que ha leído. Otro punto es que las diferencias interpretativas llevaron y siguen llevando a debate ciertos temas teológicos. Y esto provocó
pues puntos doctrinales divergentes a lo largo de la historia, y es lo que creó las diferentes denominaciones y tradiciones religiosas. Y por último, la mayoría de sus escritos tienen un significado mucho mayor que el que solamente se lee en la traducción. Esto ya lo he explicado antes. Así que para acceder a sus profundos tesoros es necesario ir a las raíces originales, lo que demanda no leerla, sino escudriñarla. Es decir, penetrar, examinar íntimamente, buscar, descubrir, examinar, explorar bien, inquirir y preguntar qué es lo que significa la palabra escudriñar. Y eso es lo que hacemos en todas estas sesiones. Porque las enseñanzas bíblicas son de un enorme valor, y en la medida en que accedemos a su profundidad y riqueza sin entrar en debates, sino buscando descifrar sus tesoros, sus enormes tesoros, encontraremos una fuente de sabiduría inigualable que podemos aplicar de manera práctica en nuestra vida cotidiana con múltiples beneficios. Y es lo que intento mostrar en cada uno de nuestros podcasts. En las últimas semanas he intentado escudriñar el fondo de las enseñanzas contenidas en los 10 mandamientos. Algunos de ustedes ya los han escuchado, muy conocidos en el mundo cristiano. Pero a los que no se les ha reconocido la importancia y gran valor que tienen, lo cual he intentado mostrar en estas últimas sesiones. En voy a ligar sus enseñanzas y a revisar su relación con el contenido del primer capítulo del libro de los Salmos. Y van a ver qué cosas interesantes vamos a ver. El verso 1 del primer capítulo de este libro dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este es un verso muy conocido. La expresión bienaventurado, cuyo vocablo proviene del hebreo esher, significa cuán feliz, dichoso. Y quien disfruta de estas cualidades se debe a 3 características. La primera, evita andar en lo que David, el autor, le llama consejo de malos. Esto de consejo de malos se refiere a aquellos que deliberan, acuerdan, piensan, actúan y declaran de manera equivocada. Esto puede ser deliberado o inconsciente, quienes a través de sus acciones y lenguaje equivocado crean situaciones desagradables para ellos y para otros. Por esa razón Jesús dijo: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La palabra justificado, que proviene del griego dikaio, significa considerar como inocente, mientras que la palabra condenado, del griego katadikazo, significa sentenciado contra lo que pronuncies. Fíjense bien, contra lo que pronuncies, culpable. Y desde estos significados podemos ver que Jesús dijo: porque por tus palabras puedes ser considerado inocente, pero también por tus palabras puedes ser sentenciado contra lo que pronuncies, ser culpable. Cuando se tiene claro este conocimiento, se pone cuidado tanto en lo que se escucha como en lo que se habla. Y para contribuir con esto, se evita estar bajo la influencia negativa de aquellos que con su lenguaje y maneras de ser destruyen en lugar de construir. Por esta razón, Salomón enseñó: no te entremetas, no te asocies como amigo, no te juntes, no andes, no frecuentes, no vayas a comer con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo y pongas una red, una trampa, tropiezo y ruina para tu alma. ¿Qué es todo lo que estas palabras significan? La otra característica de la persona que es sumamente feliz y dichosa es que evita caminar al lado de los pecadores. Es decir, evita andar con aquellos cuyo curso de la vida o modo de acción los lleva continuamente a cometer errores y apartan a otros del camino recto. Fíjense que esta misma palabra de pecador en el Nuevo Testamento significa alguien que constantemente está errando en el blanco. Errar, eso lo que significa literalmente esto: errar en el blanco y no participar en el premio por ello. Y esto es muy interesante porque
A veces cuando hablamos de un pecador siempre pensamos en alguien que hace cosas malvadas. Pero cualquiera que se pone un objetivo y en lugar de lograr ese objetivo se distrae, lo abandona, yo diría está pecando. ¿Por qué? Porque está errando en el blanco y con ello no está participando en el premio. Y la última característica es que evita sentarse en la silla de los escarnecedores. Esta expresión hace referencia a no participar con aquellos que hacen burla ofensiva y desprecio de los valores, sabiduría y enseñanzas espirituales. Y es similar a lo que posteriormente escribió David en el capítulo 14, verso 1 del libro de los Salmos, cuando señala: dice el necio en su corazón, no hay Dios, refiriéndose a quienes niegan o rechazan su existencia, y quien por ser necio, no por falta de inteligencia, sino por su actitud insensata, hace burla de quienes reconocen la existencia de lo divino. En síntesis, este primer verso del Salmo 1 destaca la importancia de elegir cuidadosamente el tipo de relaciones con quien se comparte el tiempo, por la influencia negativa que pueden ejercer en el comportamiento y actitudes. Importante, ¿verdad? En contraste, en el verso 2 David expresa: sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Fíjense bien, primero habla de quién es bienaventurado. ¿Por qué? Porque está evitando andar en consejo de malos, andar en camino de pecadores, sentarse a la silla con los escarnecedores. Y luego dice, pero viene el contraste: es bienaventurado el que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Y en esta frase tan corta veremos el gran poder y sabiduría que encierra, por los beneficios que puede recibir quien comprende la íntima relación que hay entre esta y los 10 mandamientos, y voy a mostrarlo. Pero antes de continuar, Obed, quisiéramos saludar a algunos de nuestros Con gusto. Claro que oyentes, sí. si fueras tan amable. Nos quedamos en Costa Rica, en la comunidad de San Rafael, Alajuela y de San José, Costa Rica, por supuesto. También en Estados Unidos, desde Nueva York y Los Ángeles. En Sucre, de Bolivia. En San Salvador, de El Salvador. ¿Creerás que de Seúl, en Corea? Qué interesante. Una persona por ahí, ¿verdad? Nos Sí. mandó comentarios. De Chile, Quilicura, Villa del Mar, San Fernando de Apure. En Orán de Argelia. Argelia, desde Argelia. Desde Argelia. En Orajestad de Aruba. Y en Cuba, en Santiago de Cuba y Pinar del Río. Y en Quetzaltenango de Guatemala. Muy bien, incluso tuve la oportunidad de estar ahí en Quetzaltenango hace unas Así semanas. Allá por Semana Santa, por ahí visité esa ciudad. Bueno, toda la ciudad todo el país de Guatemala. Muy interesante y una gente muy, muy trabajadora, muy dedicada. Claro. Y bueno, grandes atenciones que nos dieron. ¿Y quién nos está ahorita en el chat? ¿Quién está? En el chat. ¿Quiénes Claro que están sí. por ahí? Si nos pudieras compartir. Sí, déjame que se actualice. Muy bien, aquí con la tecnología. Está Saúl Díaz Reynoso, un abrazo muy grande, con mucho cariño a mi maestro José Luis, dice. Belinda Maldonado, saludos José Luis y Obed, saludos Belinda. Alberto Guevara, Alejandra Lu, buenas noches, y Christopher Olvera. Ahí están con nosotros. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, estaba hablando de que voy a mostrar la relación que hay entre este capítulo primero del libro de los Salmos y los 10 mandamientos. ¿Y a qué se refiere cuando dice que en su ley medita de día y de noche? La palabra ley, cuyo vocablo hebreo es Torah, significa precepto o estatuto, específicamente el decálogo, es decir, los 10 mandamientos, o Pentateuco. ¿A qué se refiere el Pentateuco? A los primeros 5 libros de la Biblia. Y voy a hacer un resumen de lo que expuse en las sesiones anteriores, solamente para tener un contexto por si alguien no los había escuchado.
Y por supuesto les invito a que, para que tengan el contexto completo, puedan ver nuestras sesiones anteriores, donde hablo con toda amplitud de estos mandamientos. El primer mandamiento de prosperidad es una advertencia que implica no rendir adoración o tributo, poder o algo o alguien que no es Dios, desviando la devoción que solo le corresponde a Él. En este mandamiento también está implícita la idolatría a sí mismo, como cuando pues alguien se coloca en un pedestal considerándose superior a los demás. En el segundo mandamiento enseña a no producir riqueza desde el afán, para no sacrificar a la familia, y tampoco a idolatrar lo que se ha producido de la tierra o lo que se deriva de ella. Instruye a no rendirle reverencia y a no ser esclavos del trabajo, porque cuando esto sucede, aparece la codicia y la avaricia, de tal manera que la persona no tiene el tiempo ni la energía para honrar a Dios. Y lo único que le importa, ¿qué es? Lo material, a lo que le rinde pleitesía, por el apego que tiene con las cosas. Hay algunos que caen en lo extremo y se han apegado tanto a las cosas materiales que si algo les pasa a alguna de sus cosas, de sus objetos, es como si les pasara a ellos. Hay personas que si al carro le dan un rayón, él siente como si le hubieran rayado la espalda. Y miren, les quiero compartir aquí una historia. Yo diría, es una historia triste porque justamente tiene que ver con esto que acabo de mencionar. Esta historia sucedió hace muchos años, no sé, tal vez unos entre 15 y 20 años. Un padre había comprado su carro nuevo y bueno, pues obvio, él tenía un gran apego a su carro. Y un día, un fin de semana en que habían salido a pasear junto con sus hijos, uno de los niños en la parte de atrás, pues se le hizo fácil, traía ahí un pequeño pedazo de madera, un palito como decimos en México, y entonces en las vestiduras empezó él a picarle ahí como queriendo romper las costuras que se alcanzaban a ver un poco. Y bueno, pues el niño en su inocencia, para él era un juego. Cuando regresan a su casa y el padre abre la puerta para dejar a los niños y ve que la vestidura estaba rota, se enfureció tanto que tomó la mano del niño y le dio unos manazos fuertísimos, dolorosísimos para el niño, que empezó a llorar. Lo terrible es que no paró ahí. Al rato, la mano del niño se empezó a inflamar, se empezó a poner roja, más y más roja. Al rato la mano estaba morada. Tuvieron que ir al hospital. Lo terrible es que esos golpes que le dio a él, imagínense, una persona de este tamaño contra una persona de ese tamaño, la fuerza se multiplica. Le causó una gangrena en su mano y se la tuvieron que amputar. El niño lloraba en su inocencia y le decía: papá, te prometo que no lo volveré a hacer, pero que me regresen mi mano. ¿Y por qué fue la historia terrible? Porque el padre se suicidó. No pudo contener el dolor, el remordimiento por lo que había ocasionado. Eso es lo que pasa con mucha gente que tiene un apego a lo material, que está endiosado con lo material. Es capaz de conflictuarse con sus hijos, con su esposa, con su familia. Y estas cosas, las cosas materiales, han destruido las vidas de muchos. ¿Por qué? Porque le han rendido pleitesía, porque han levantado un dios de las cosas materiales y las han adorado. El tercer mandamiento, continuamos, el tercer mandamiento tiene una profundidad enorme y tiene que ver con no utilizar el nombre de Dios en vano. Cuando Dios instruye a Moisés que vaya con los líderes de Israel a decirles que va a liberarlos del yugo egipcio, Él les dice que, les comenté que va en nombre de Yo Soy. Y luego que Moisés le señala, entonces ahí la gente se regocija, porque cuando Moisés dice Yo Soy, me he enviado con ustedes, entonces el pueblo dice que se regocijó. Y dice la escritura,
que le dice Dios a Moisés, porque este será mi nombre por todas las generaciones. Millones de personas, por ignorancia, utilizan el nombre de Dios en contra suya por las expresiones negativas que utilizan después de yo soy. Inútil, insuficiente, tímido, fea, pobre, indigno, malo para cantar, para las matemáticas, para las ventas, de mala memoria, una papa para eso, pésimo, y cientos de frases más. Y en la segunda parte de este mandamiento señala: porque no quedará impune ni se liberará de ningún modo quien utilice yo soy, o sea, el nombre de Dios, en vano, pues le acarreará mal, ruina, inutilidad, calamidad y destrucción. Y estoy hablando todo esto desde el significado que vimos en las raíces originales. No es lo que dice textualmente la Biblia, la Escritura, sino es lo que vimos que en sus raíces tiene como significado este tercer mandamiento. El cuarto mandamiento tiene que ver con el día de reposo. El hombre no es una máquina. El cuerpo se rige por leyes. Y la salud es consecuencia de vivir en armonía con las leyes fijas e inmutables establecidas por Dios. Entonces, tomar un día de descanso permite al cuerpo recuperarse y rejuvenecer al reducir el estrés, mejorar la salud mental, fortalecer el sistema inmunológico y recuperar la energía. Nos brinda la oportunidad de equilibrar las demandas laborales y el tiempo para las actividades de ocio y recreación. Nos lleva a reflexionar, a conectarnos con lo espiritual, al dedicar tiempo a la adoración, la alabanza, la meditación, la contemplación y el estudio de las verdades divinas. El siguiente mandamiento es: ¿quieres prosperar y tener larga vida? Larga vida, honra a tu padre. Honra a tu padre y a tu madre. Porque este mandamiento resalta la responsabilidad de los hijos hacia los padres y lleva a reconocer el papel especial y significativo que ellos desempeñaron en nuestras vidas. Honrar a los padres o a aquellos que hicieron tal función es una forma de expresarles gratitud por lo que hicieron con amor por sus hijos a lo largo de la vida. Por lo que un privilegio sería asumir la responsabilidad de cuidar de ellos, especialmente en su vejez, o a veces cuando hay ciertos casos de vulnerabilidad en sus cuerpos. El quinto mandamiento establece el valor y la sacralidad de la vida humana en todos los sentidos. Nadie tiene el derecho de privar la vida a otra persona. Pero matar, lo dije, no solo se hace físicamente, se le puede también matar mental, emocional y espiritualmente. Y en esto, el lenguaje descuidado y desbordado, cuando la gente está con sus emociones desbordadas, llega a producir mucho mal. Mata la autoestima, los sueños o las ilusiones. El sexto mandamiento literalmente tiene que ver con no tener relación sexual con una persona que no es su cónyuge. Pero desde su significado original, fíjense bien, también se puede adulterar, alterando la calidad o pureza de algo, mezclando lo verdadero con lo falso. La mentalidad de prosperidad de Dios con mentalidad de prosperidad y escasez, por ejemplo. El octavo mandamiento de prosperidad instruye a no hurtar. Ya sabemos lo que es hurtar, robar. Pero este mandamiento, además de respetar los derechos de otros, que es a lo que nos lleva a cuidar del bienestar también de los demás, de no arrebatarles su inocencia, su felicidad y su sueño. La inocencia y sueños de muchos niños quedaron hechos pedazos y siguen quedando hechos pedazos porque alguien, abusando de su autoridad, posición o poder, se las ha arrebatado, lastimándolos física, emocional, sexual y espiritualmente. El noveno mandamiento tiene que ver con no hablar contra nuestro prójimo, falso testimonio. Pero comentaba yo que nuestro prójimo no solo es el que me rodea, también tiene que ver conmigo. Entonces, el amor a mi prójimo empieza por mí, por amarme a mí, con quien tengo la mayor intimidad, de quien soy el más cercano a mi alma y mi espíritu. Entonces, debo hacer todo lo que está en mis manos para convertirme en una persona extraordinaria, en la mejor versión que puedo yo ser. Y finalmente,
el 10º mandamiento de prosperidad tiene que ver con no codiciar lo que otros tienen, lo que sea. Porque quien lo hace es porque se ve a sí mismo incapaz para obtener esos bienes por cuenta propia. En resumen, quien en estos 10 mandamientos, quien en esta ley está su delicia, es porque encuentra en ella placer, porque la considera valiosa y quiere poner su voluntad en acatarla. Por eso medita en ella de día y de noche. Fíjense, esta relación entre este conocidísimo verso del primer capítulo de los Salmos y los 10 mandamientos son cosas que a veces no se relacionan, pero ahí está. Ahora, imaginen a quien en lugar de hacer esto, todos los días hace lo mismo que el día anterior, y el anterior, y el anterior, habla de las mismas cosas, no es consciente de su lenguaje, se reúne con las mismas personas, habla de sus mismos problemas, convencido o convencida que son parte de la vida cotidiana, como pelear en el matrimonio, que la vida es una lucha permanente, que ella está viviendo la etapa de los achaques o de la edad, o que las cosas se logran con sangre, sudor y lágrimas. Estas formas de pensar y actuar son el resultado de sus formas que vienen del pasado y también de la gente con que se relacionan, de las conversaciones que han oído por años y que los llevarán en el futuro a las mismas decisiones y comportamientos inconscientes y obvio seguirán produciendo los mismos resultados y reafirmando su identidad. Somos pobres, es muy difícil lograr eso, nací en el hogar equivocado, vengo de familia diabética y cientos de frases más que muestra que no vive de forma consciente la persona. Por eso David puntualizó lo mucho que es feliz y dichoso el que en la ley del Señor está su delicia, su placer, su deseo por cumplirla, porque comprende su valor y por eso en su ley medita de día y de noche. Pero para quien no le presta atención, esto no existe. Veámoslo en la práctica. Ustedes saben que cuando alguien les presta atención, ustedes se dan cuenta de eso. Lo mismo cuando la persona no lo está haciendo, ¿cierto? Los maravillosos regalos, de la misma forma, están esperando para manifestarse en nuestra vida, pero ¿qué tanto están presentes a esto? Necesitamos poner toda nuestra atención en ellos, pero esto solo se puede suceder si soy consciente, no solo de que esos regalos existen, sino también qué contienen. La ley de Dios siempre ha estado allí a lo largo de mi vida, a lo largo de su vida. Pero si no soy consciente de ella, no existe para mí. Es como esos objetos que han permanecido por años en un cajón de la casa. No existen para mí. Un día, abriendo cajones donde hay papeles, clips, una bolsa de moños que compré para ponerle a unos regalos de Navidad, una barra de chocolate, los cables de un celular que ya no utilizo, notas de compras viejas y docenas de cosas más. De repente, mira, aquí está la Biblia que nos regalaron el día de nuestra boda. Nada puede hacer ahí. O hay quien la tiene abierta sobre un mueble de la casa como si fuera un amuleto de la buena suerte. No pasa nada con eso. Si han visto los podcasts anteriores donde enseñé la profundidad de los mandamientos, han tomado más conciencia de ellos, ¿cierto? Pero si todo se queda allí, si no se les presta atención de día y de noche para cumplirlos, se quedarán olvidados en algunos de los cajones de la memoria sin experimentar sus beneficios. Pero quien les presta atención, que medita en ellos de día y de noche, los experimenta, empieza a integrarlos en su vida y la magia sucede. De repente se da cuenta del apego que tiene por las cosas materiales y empieza a deshacerse de él, de darle prioridad al descanso, y al hacerlo le sabe diferente, de que es más cuidadoso con su lenguaje, que es más cariñoso con sus padres, que es tolerante con su prójimo, con su familia y con ella o él mismo. Y si lo hacen, les garantizo que en corto tiempo
empezarán a aparecer los resultados en su cuerpo, en su vida y en sus circunstancias. Porque están actuando con pleno entendimiento del objetivo por el cual Dios los instituyó. Traer beneficios en todos los sentidos. Vamos a hacer una pausa, Obed. Creo que alguien quería compartirnos un testimonio. Si nos quieres compartir, por favor. Sí, efectivamente. Esto es resultado, es consecuencia, es un testimonio de un proyecto, un programa de visión integral de vida que tuvimos con unos compañeros y que, bueno, a raíz de no solamente el plan, sino visto el plan de acción, ahora los resultados son visibles y uno de nuestros compañeros quiere compartirlo y creo que viene muy bien en este momento. Así que ahorita está con nosotros. Saúl Reynoso, quien nos va a compartir este testimonio. Así que súbele todo el volumen para que lo escuchemos y disfrutemos. Adelante, Saúl. Muy buenas noches. Mi nombre es Saúl y quiero compartirles mi testimonio porque en realidad sí funciona lo que menciona mi coach, mi mentor, mi maestro José Luis Tadei, al que agradezco infinitamente todas sus enseñanzas. Cuando inició este proyecto de mi visión integral de vida, cambió totalmente las cosas en relación a cómo vivía yo, y ahora es un hecho lo que está pasando conmigo, tanto que lo veo a diario, lo siento, lo vivo, como por el ejemplo que yo le ponía a él, y el más palpable es mi peso. Cuando inicié mi visión integral de vida, que fue a finales de enero, yo pesaba casi 99 kilos y en realidad no me gustaba absolutamente lo que yo veía en el espejo, cómo me sentía. No estaba yo a gusto, no dormía bien, no andaba bien, me fatigaba con mucha facilidad, tuve problemas fuertes de salud. Y entonces yo me hice el propósito, ya que había iniciado este programa, este proyecto con él, de poner cartas en al asunto respecto a mi salud. Entonces inicié con el cambio de hábitos, sobre todo, que era lo que me estaba perjudicando, para poder bajar de peso y llegar a mi peso ideal. Y entonces en el papel yo inicié anotando mi peso y me propuse que aproximadamente en 6 meses yo iba a bajar 10 kilos de peso para que fuera medible y palpable mi avance, mis objetivos. Entonces, ahora la fecha, después de ya los 6 meses, me pesé apenas y bajé 14 kilos, un poco más de 14 kilos, y eso me tiene muy contento, me tiene feliz, y sobre todo que ahora me siento mucho mejor, duermo mucho mejor, no me fatigo y ando feliz de la vida. Y esto lo agradezco y quise hacerlo como reconocimiento a mi trabajo y reconocimiento al apoyo y el trabajo y a las enseñanzas de José Luis Tadei, al cual agradezco infinitamente, y quiero que todos ustedes lo vivan también como yo, y no solamente en el aspecto de mi peso, sino en todos los aspectos de mi vida. He logrado muchas cosas. Ahora vivo en agradecimiento, con gratitud, no desde la carencia, no desde la necesidad como antes lo hacía, y mi vida es totalmente diferente. Mi vida ha dado un giro enorme y siento y vivo la gran diferencia. Entonces quise participarlo con todos ustedes y agradecer nuevamente a mi maestro. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Buenas noches. Pues muchas gracias
Saúl Díaz Reynoso, muchas gracias por compartir todo esto. Y quiero decirte que te ves fabuloso, o sea, muy saludable. Porque vimos las fotos, ¿verdad? Sí, sí. Aquí no la están viendo, pero vimos las fotos. Las vamos a compartir, de hecho. Y si me permites, voy otra vez, gracias, y voy a pues reconocer y agradecer a otros amigos en Centroamérica, por ejemplo, en Nicaragua, en Matagalpa, en Jinotega, en Corinto, Managua, Bonanza, Rama Atlántico Sur, Jinotepé, Diaramba, Chichigalpa y Masaya. También, por ejemplo, de Argentina, en Palma de Sola, Jujuy, Ciudad Formosa, Buenos Aires, Villa Elisa, San Lorenzo, Santiago de Esteroes, Rueda, Santa Fe, Balarcars, Oliva de Córdoba y San Miguel de Tucumán. ¿Y dónde más, por último? Sí, tenemos... Vamos a concluir con todos. Por supuesto. Ajá. En Paraguay, en Asunción, en Yembi, en Vicuña Maquena, en Córdoba, Luque, en Ciudad Nueva, Paraguay, Villarrica, Capiatá y Quindí. Eso es en Paraguay. Y tenemos por último de Colombia, que son de Medellín, en Cartagena de Indias, Barranca Bermeja, Cúcuta, Arboledas del norte de Santander, Jamundi, El Yopal Casanare, Barranquilla, Aguadaz, Causaquia, San Marcos, Sucre. Pues muchas gracias a toda esta gente que nos manda sus mensajes, nos manda su abrazo, nos manda sus comentarios, los reconocemos. Mándenlo ustedes también. Como ustedes se dan cuenta, sí los vemos, sí leemos. Hagan sus preguntas, compartan sus dudas. Si está de desacuerdo, también es válido y también lo podemos escuchar y lo podemos platicar, no discutir, no debatir, simplemente comentar y nos enriquecemos todos mutuamente. Y bueno, ahorita retomando el testimonio que daba nuestro amigo Saúl, esto es lo que estoy hablando. Cuando nosotros tenemos algo claro, tenemos algo que queremos lograr y estamos meditando en eso, como dice nuestro tema de día y de noche, ¿qué es lo que sucede? Pues que empezará a cambiar la percepción del mundo exterior y a ver lo divino manifestado en nuestras vidas. Ya que al familiarizarnos con cada uno de ellos, de los mandamientos, al mismo tiempo nos estaremos familiarizando con sus futuros beneficios. Meditar en la ley de Dios de día y de noche lleva a pensar, a reflexionar, a considerar. Repito, es la preparación de la mente para que luego el cuerpo y las acciones la sigan. Es la conexión con el futuro que se desea construir. Esto se llama intención. Y si a esto se le suman emociones y sentimientos elevados, amor, alegría, paz, paciencia, bondad, el deseo de servir a otros, fe, mansedumbre y manejo adecuado de las emociones, dejando atrás la frustración, el resentimiento, los sentimientos de culpa o vergüenza y el sufrimiento que de ellos se derivan, esta fuerza impulsora nos llevará a su cumplimiento y al futuro deseado. Traerá a la vida éxito y bienestar total en las relaciones con la familia y en las circunstancias de vida, porque sus enseñanzas espirituales contribuyen a que se salga de cualquier forma de limitación en la que se pueda vivir, para experimentar liberación de escasez, liberación de temor, de angustia o ansiedad, liberación de cualquier tipo de enfermedad. Fíjense bien, de cualquier tipo de enfermedad, llámese cáncer, diabetes, lupus, tumores, depresión, la que quieran mencionar. Porque la naturaleza y poder que hay en la ley de Dios se convierte en la propia naturaleza, y esto, junto con emociones y sentimientos elevados como los que he mencionado, se verá reflejado en las células, en su biología, porque se está abriendo el corazón, porque los cambios internos están sucediendo. Por eso hay sanidad, porque toda sanidad se genera en el corazón cuando las personas se mueven hacia el amor de Dios, el amor a los padres, el amor al prójimo, el amor a uno mismo, y con ello se está reforzando el sistema inmune. En otras palabras, está
se está facultando a que el espíritu, el alma y la mente actúan en nuestro mundo interno sin interferencias para crear sanidad en el cuerpo, para ser libres de toda carga emocional, libres de la esclavitud mental o económica en la que alguien pudiera estar preso. En síntesis, plenitud de vida. Y cuando hay plenitud de vida, nada falta. Se ha cerrado la separación que aparta de ver el reino de Dios en la vida personal, que la inconsciencia que antes la había generado. Porque cuando se actúa desde el pensamiento de Dios, desde el pensamiento de su reino, no hay separación, porque todo está aquí. Hay unidad con todo lo que existe y se vive en plenitud. Desde esta posición, no toma tiempo acceder a lo que se necesita: finanzas sanas, salud, como ya lo he dicho, alegría o bienestar. Perdón. Lo voy a mostrar desde el relato que el Evangelio de Marcos narra en el capítulo 6 sobre la historia de la multiplicación de los panes y los peces. Había una multitud que había venido de diferentes partes para escuchar a Jesús y otros para que fueran sanados. Y luego de enseñarles, un momento en que sus discípulos le pidieron al Señor que los despidiera, pues habían pasado varias horas, estaba atardeciendo y requerían ir a los lugares que estaban alrededor para buscar alimento. La respuesta que Jesús les dio fue contundente: denles ustedes de comer. Los discípulos asombrados respondieron: ¿perdón? ¿Que nosotros vayamos y compremos con 200 denarios pan para que ellos puedan comer? Un denario en aquel entonces equivalía a 200 días de salario, fíjense bien, de una persona en aquel entonces. Un denario, imagínense la cantidad que se necesitaba. Pero cuando Jesús escucha su respuesta, seguramente movió la cabeza. Tal vez pensó: todavía no han aprendido que tienen que ir más allá de sí mismos. Necesitan aprender a manifestar lo que requiere ser manifestado, sin identidad y sin opiniones, solo con el conocimiento de que son uno con Dios y con todo. A los discípulos le pasó lo que le pasa a la mayoría. Su atención estaba centrada en lo externo y la forma de suplir sus necesidades también. Esta estaba centrada en las formas materiales de pensamiento que algunos las ven incluso como amenazas, porque la duda de que puedan no obtenerlo les produce estrés, preocupación o temor, como lo sucede a mucha gente en la actualidad. Y eso es lo que estaba sucediendo en los discípulos ante la instrucción dada por el Señor. Eran alrededor de 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Lo vieron con preocupación y cierto temor, porque su atención por la necesidad que estaba en ese momento y que había que suplir, la estaban viendo desde el punto de vista externo. Y esto es muy importante. Imaginen a Pedro volteando a ver a Juan, a Santiago volteando a ver a Marcos, a Mateo y Lucas volteando hacia donde estaba Judas, que era el tesorero. Quizás él hasta apretó la bolsa, pasó saliva. La historia no narra quién fue el que encabezó la pregunta. Es probable que, por ser el tesorero, haya sido Judas quien la haya hecho. Pero en realidad lo que ellos no habían aún comprendido era lo que significa actuar desde el reino de Dios y su justicia, donde todas las cosas son añadidas de manera natural. Así que la inteligencia amorosa de Jesús tuvo que intervenir. Conocemos la historia. Con 5 panes y 2 peces comió esa multitud, porque Jesús era uno con el Padre y con todo lo existente. Demostró que su mundo era un mundo de abundancia, de plenitud. Así que no le tomó tiempo acceder a lo que se necesitaba. Vivir presentes, atentos a los 10 mandamientos, es vivir desde el contexto de la espiritualidad para salir de la identidad. ¿A qué me refiero con salir de la identidad? De las opiniones que tenemos de nosotros mismos. De pensar que las cosas materiales vienen del esfuerzo, del trabajo recio, del cansancio. No. La perspectiva general de la gente que vive desde su identidad es distinta a la mentalidad de Dios.
La persona dice, yo estoy aquí y quiero ir allá. Para lograrlo debo de hacer cosas. Mover el cuerpo, esforzarme, trabajar duro. Quizás esto lo estrese y le provoque ansiedad o temor. Porque lo que quiere está allá afuera, en el futuro, cualquiera que sea su tamaño, y no está seguro de que pueda llegar a él. ¿Qué es lo que esta persona está viendo? Lo mismo que vieron los discípulos. Una separación entre donde está y lo que necesita o quiere. Y para lograrlo, el proceso le tomará tiempo, que no sabe cuánto será. Los discípulos, desde su identidad, donde había un concepto, donde no había más bien un concepto de unidad, sino de separación, razonaron, estamos aquí. Necesitamos tomar una cantidad de dinero para ir allá a traer lo que se necesita. La necesidad estaba presente en ese momento. Había que resolverla en ese instante. Jesús, el millonario de Galilea, la resolvió. Los discípulos aprenderían esto después. De la misma manera, la inteligencia amorosa que está presente en los 10 mandamientos, en la ley de Dios, puede actuar en sus vidas. Su naturaleza puede convertirse en la de ustedes. Y en la medida en que la meditación en su ley de día y de noche se convierta en una práctica diaria, la mentalidad de Dios empezará a convertirse en la suya y pueden sentirse felices y dichosos, porque van a obtener lo que necesitan para sentirse completos, porque saben que en Dios, la fuente de todas las cosas, lo tienen todo. Podemos comprender entonces las palabras de Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús utilizó esta metáfora para ilustrar y subrayar que la verdadera fuente de fuerza, sabiduría y poder para vivir una vida significativa y fructífera proviene de la conexión espiritual a fin de alcanzar el pleno potencial, llevar una vida de fe, amor y servicio, confiando en Él como la fuente de vida y de todas las cosas. Una y otra vez, cuando he hecho mención de los mandamientos, si ustedes lo han observado, me he referido a ellos como mandamientos de prosperidad, y les voy a explicar por qué. Cuando se empieza a ir más allá de la identidad, del entorno y del tiempo, es cuando se empieza verdaderamente a experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando se experimenta la conexión con todos y con todo, con cada palabra, con cada emoción o sentimiento, y entonces se tiene claro que no hay separación entre uno y la persona que está enfrente, que no hay separación entre uno y Dios. Esta es la experiencia más humilde y poderosa que se puede experimentar. Ya no estamos aislados. Vivimos a través de la experiencia de su amor en nosotros, de la expresión de su fuerza y poder a través de nosotros. Reitero, nos sana, trae bienestar y plenitud. Ahora soy menos materia y más espiritualidad. Confío en lo que hago porque confío en su poder. Le doy sentido de manera deliberada, repito, de manera deliberada a mis pensamientos y acciones, y obtengo de manera natural aquello que necesito. Pero debo aprender a enfocar la atención, porque esto es lo que me lleva a vivir la experiencia. Por eso, cuando ya Moisés estaba en el desierto, Dios instruyó al pueblo de Israel a través de él, quien dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, fíjense bien, sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Cuando presto atención, soy consciente de que hay un amor inteligente que está implícito en el cumplimiento de la ley de Dios, cuyo fin es traerme beneficios, bendición a mi vida, lo cual se traducirá en emociones positivas que sanarán mi cuerpo y mi alma, físicamente hablando, porque estas emociones producen nuevas proteínas. Así es como funciona el organismo.
Las proteínas son los bloques que cumplen una amplia variedad de funciones en nuestro cuerpo. Son los transportadores, los mensajeros y reguladores de diversas funciones biológicas y juegan un papel crucial en el sistema inmunitario. Tiempo atrás alguien me dijo, hasta antes de escuchar estas enseñanzas, mi conocimiento acerca de los 10 mandamientos era un conocimiento mecánico, intelectual. Los conocía pues porque había oído sobre ellos una y otra vez, pero realmente no les prestaba mucha atención. Incluso pensaba que los cumplía. A partir de que comprendí su profundidad, cada día doy gracias a Dios por todo lo que recibo de Él y por las cosas maravillosas que me han empezado a suceder. He trabajado en dejar de tener apego a las cosas materiales, en cuidar lo que digo acerca de mí, cuidando lo que pienso y digo que yo soy. También cuido las palabras, en lo que les digo a mis hijos, a mi esposo, y ahora deliberada y conscientemente los animo, reconozco y fortalezco. Y he visto el impacto de esto en ellos. También he tomado conciencia de la importancia de darle total descanso a mi cuerpo un día a la semana. Antes de esto, el día de descanso parecía que trabajaba más que los otros días. Ahora lo dedico para recuperarme y para adorar a Dios y reconocerlo como mi guía. El ejercicio con mis padres, por la tarea que le había yo dado, fue muy enriquecedor. Les hice la carta reconociéndolos. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando se las leí. Eran lágrimas de alegría. Nos abrazamos con tanto amor. Fue un momento inolvidable. En síntesis, hoy tengo muy claro que debo descansar, que debo poner atención a mis palabras, atención a mis acciones, con quién no debo relacionarme y en cada caso tengo claro el porqué. Maravilloso, ¿no es cierto? Cuando se pone atención a la ley de Dios, se empieza a experimentar mayor plenitud, a ser más paciente con los hijos, con el cónyuge y con los demás. Se experimenta menos nerviosismo, menos tensión. Con los pensamientos y el lenguaje consciente se cancelan las expresiones negativas y nuestra biología, nuestra bioquímica, nuestras hormonas, nuestra expresión genética y salud se llenan de vida, de vitalidad. Se debe a que se está haciendo uno, estamos haciéndonos uno con la esencia divina, con Dios, quien corresponde a la nueva manera de ser, de pensar y de actuar. Para eso Dios dio los mandamientos, para funcionar de forma efectiva, pero es elección de cada quien cumplirlos o no. Así que estas son unas buenas preguntas para responder. ¿Cuáles son las actitudes, pensamientos y manera de ser que quiero llevar hacia mi futuro? ¿Quiero salir para siempre de todo pensamiento de escasez y limitación y de toda enfermedad? ¿Quién no quiero ser? Responder y actuar en función a las respuestas de estas preguntas es la forma de abandonar el yo antiguo, el viejo hombre que está desgastado por las viejas maneras de pensar. Esto requiere morir de forma neurológica, biológica, química, hormonal y genética del antiguo yo, para que a partir de este punto se empiece a crear un nuevo yo, un nuevo hombre fundamentado en esas verdades. Y así, en lugar de preocuparse por las cosas terribles que podrían pasar, ocuparse en pensar e imaginar en las cosas buenas que van a pasar con la salud, la libertad y la vitalidad que se va a disfrutar al planear las actitudes y acciones con las que se va a responder ante las diferentes y desafiantes situaciones de vida. Y cuando se presente la situación, se sabrá cómo responder y se va a facilitar porque ya se ha practicado, ya se ha experimentado. No se va a hacer como antes porque se está eligiendo ir por otro camino. Ahora hay quien puede decir: yo no voy a dejar que las emociones se desborden, no voy a pelear con mi esposa, no voy a gastar en cosas innecesarias. Pero no es posible si no he hecho el trabajo para superar esto.
Y en esta batalla diaria que es para ellos, los viejos pensamientos les hablan. No es fácil, cuesta trabajo, es difícil. Entonces se detienen y no alcanzan la victoria, porque actúan desde la separación y solo reaccionan. Cuando se reacciona ante las situaciones o ante alguien, hay un cambio químico, como ya lo expliqué, que ocurre en el cerebro que inunda el cuerpo. Cuando esto se repite una y otra vez, este cambio químico provoca que esas emociones, que son las que son el alimento de las emociones, se conviertan en sentimientos que pueden durar días o incluso años. Se llama estado de ánimo. Por eso se escucha decir, no estoy ahorita de ánimo para esas cosas. ¿Y por qué no está de ánimo? Por algo que le pasó la semana pasada o hace años. Porque la persona vive en una larga reacción emocional que influye en la forma en que se relaciona con el mundo que la rodea. Se llama temperamento. ¿Por qué hay personas que están frustradas, amargadas o son conflictivas? Por cosas que les sucedieron tiempo atrás. Y actúan desde esa manera porque constantemente están viviendo su reacción emocional. Y así van a ser. Y así van a creer que son. Y van a justificar por qué no tienen la vida que quieren. Y van a culpar seguramente a alguien más. Esta gente no se despierta por la mañana con una visión que sea más grande que ellos. Que los saque de la cama y los inspire a hacer realidad todas sus posibilidades. Todas las posibilidades que están frente a ellos. Por el contrario, se despierta con pensamientos de preocupación. ¿Dónde voy a conseguir el dinero? ¿Dónde voy a conseguir atención médica para mí, para atender mi enfermedad? No voy a saber qué hacer si me quitan el trabajo. ¿Qué están haciendo? Meditando de día y de noche, pero utilizando sus viejas maneras de pensar y sus viejas emociones. Y mientras más fuerte son las emociones y mientras más alterados se sienten, más atención le están prestando a lo que está ocurriendo afuera. Y la química que el cerebro sigue produciendo se va acumulando en su cuerpo y tarde o temprano va a manifestarse en una enfermedad, pero son inconscientes de ello. Lo muestro con este ejemplo. Cuando una persona siente temor, angustia, frustración, ira o resentimiento, es como si estuviera pisando a fondo el acelerador en su automóvil, pisando el freno al mismo tiempo. Porque las emociones tienen energía, pero ¿esta a dónde se fue? A ninguna parte. Solo gastó la energía inútilmente, el combustible, y desgastó el automóvil. Lo mismo hace con su cuerpo la persona que está atorada en sus estados de ánimo negativos, y todo lo ha creado en el pensamiento. Si a esta persona se le dice, tranquilízate, deja pasar las cosas, no te preocupes, en su interior sabe que no va a poder controlar sus reacciones emocionales. Desde la enseñanza que estoy compartiendo, ustedes están adquiriendo herramientas útiles, pero la práctica es lo que los llevará a utilizarlas eficientemente. Es como quien empieza a escribir sobre un tablero de computadora o cuando se toca por primera vez un instrumento. Se adquiere maestría cuando se está ensayando todo el tiempo. El ensayo está preparando al cerebro y a la mente para la experiencia. En nuestro caso, la práctica empieza por meditar en la ley de Dios de día y de noche, lo que lleva a experimentar las emociones y sentimientos que antes mencioné: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, emociones y sentimientos para los que no hay ley que pueda hacerles frente. Estas se convierten en una habilidad. Con ellas se puede enfrentar las situaciones a las que se está reaccionando, y se puede hacer porque hay un plan, y la ley de Dios está preparando la mente y el cuerpo para lograrlo. Esto lleva a suprimir la forma de hacer las cosas como se hacían en el pasado, y hay una estrategia para hacerlo diferente ahora, y todo está sucediendo por el hecho de que se está poniendo atención a la ley de Dios, meditando en ella
de día y de noche. El resultado, ser como el árbol que está plantado junto a las corrientes de agua. Da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Porque con sentimientos de plenitud se pueden utilizar los dones dados por Dios, potenciar los talentos, y entonces ninguna situación, ninguna emoción o pensamiento contrario puede mover de la vida que se quiere vivir, porque la misma ley de Dios lleva a crear el destino al que se desea llegar, y el entorno ya no limita y ya no debilita. Hay tanta felicidad en uno mismo que ya no se quiere ser alguien más. Y con los pensamientos poderosos que hay en su ley, es posible crear lo que se quiera. Mostrar la grandeza de Dios en la vida diaria, donde no hay separación de Él ni de las cosas. Y desde este estado, somos una comunidad cuidándonos unos a otros, amándonos unos a otros, honrándonos unos a otros, respetándonos unos a otros, animándonos, brillando unos por otros con gratitud. Estamos conectados todos en un solo cuerpo, también con el Señor. Los males y enfermedades se van para siempre, porque ya no existo yo, Dios. Cristo vive en mí. Esta es mi verdadera naturaleza. Lo vivimos desde la fe en Él y se llama sabiduría. Y esta sabiduría lleva a actuar con prudencia, porque se sabe lo que es correcto y se ve el mundo a través de otro lente y conectado a la fuente. Entonces también nos convertimos en una fuente. Y ya no voy a hablar de los versos 4 y 5 de este primer capítulo. Se refiere a los malos, a los que viven desde la separación. Están destinados a vivir desde la lucha, el trabajo duro, desde el sentimiento de supervivencia, porque sus acciones y comportamiento así los llevan. Y el último verso de este capítulo 1 del libro de los Salmos muestra la recompensa de aquellos que desprecian la ley de Dios. En su senda perecerán. Lo que sugiere que su camino está destinado a la ruina, a la destrucción y al fracaso. Mientras los que en su ley de Dios, en su ley meditan de día y de noche, su resultado es bendición, prosperidad y éxito. Ahora se puede comprender las constantes amonestaciones de Salomón en su libro de los Proverbios, donde escribió: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyan. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. No está difícil comprenderlo, ¿cierto? Es muy sencillo. Y aquí está la gran sabiduría de la palabra. Ahora uniendo un conocidísimo salmo, el salmo primero de la Biblia, con los 10 mandamientos. ¿A qué te invito? A que medites en esto. Voy a repetir lo que dije en una de las partes. Si estás enfermo, si requieres sanidad, no importa cuál sea tu estado, puedes recuperar esa salud. Simplemente con esto, meditando en su ley de día y de noche. Te lo garantizo. Lo he visto en la vida de muchas personas. Y también lo puedes ver tú en tu vida. Muchas gracias a todos. Bendiciones para su vida. Y nos vemos en la próxima sesión. Claro que sí, y yo por último agradeciéndoles como siempre que compartan este podcast, que lo tienen a su disposición, no solo en review en esta plataforma, sino también en lo que es YouTube y Spotify. Así que compártanlo, síganos por favor. Y por supuesto, si quieren participar en nuestras actividades, en multiplicándonosconk.com. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bendiciones nuevamente para su vida.